que es muy irracional que esto se mantenga así y que es muy razonable que desaparezca. Primero, la palabra blasfemia, que es algo que en este momento pues también concita de manera especial que se pongan en movimiento todos aquellos que pensamos que el laicismo es algo ya adquirido teóricamente hace tiempo, pero que tiene constantes y constantes escollos, ha sido la petición de condena a Willy Toledo. Yo personalmente, esto es una cosa ya mía, estoy con casi todo lo que dice de acuerdo y puedo discrepar algo en el tono, pero vamos. Se le acusa de blasfemia por Dios y por la Virgen. Bueno, de blasfemia quiere decir injuria. Y durante cierto tiempo, en la antigüedad, era una injuria a alguien, se le insultaba a alguien. Pero rápidamente, y como ocurre con frecuencia, y con cierta desgracia en la historia, se pasó a que esa injuria no era a un humano, a un colega, enemigo, rival, lo que fuera, sino a los dioses. Y entonces, una vez más, se desdobla el mundo y entonces quedan unos seres superiores que nos dominan, que nos mandan, fruto de nuestra fantasía, pero al final quedamos en sus redes. Desde Europa Laica, en primer lugar, queremos agradecer al Grupo de Izquierda Confederal que haya tenido el valor de presentar esta proposición no de ley y de supresión del delito de blasfemia, puesto que son ya pocos países en el mundo, en Europa al menos, o países, digamos, de tipo confesional, que tienen o donde pervive este delito que en España eufemísticamente se denomina contra las ofensas religiosas. Realmente en nuestro país quiero explicar por qué razón últimamente se dan casos que tienen que ver con delitos de blasfemia, porque hay que decir que realmente, aunque está en el Código Penal, pues normalmente no se había aplicado, no había habido procedimientos de blasfemia, habían sido contados con los dedos de una mano, pero sin embargo en los últimos años está sucediendo lo contrario, cada día hay más casos y más denuncias. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una razón muy sencilla, porque hay una serie de organizaciones y asociaciones ultracatólicas que están, hay que decirlo bien alto, están al servicio de la Conferencia Episcopal, que lo que pretenden simplemente es presentar denuncias ante diversos tribunales, prosperen o no prosperen, pero para que mañana los informes de los observatorios de derechos humanos a nivel internacional digan, hombre, mira, en España hay muchas denuncias contra las ofensas de los sentimientos religiosos y por lo tanto se diga, es que en España hay una intolerancia a lo religioso y a lo católico. Obviamente cuando plantearon esta propuesta pensábamos que sí, que obviamente era el momento, no era el momento porque mediáticamente un actor fue a juicio por expresar pues muchas veces expresiones coloquiales que todo el mundo podemos usar, ¿no? Que seguramente si esas expresiones fuera a otra religión, se hubiera cagado en Mahoma o cualquier otra persona, no le hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Ahora, en este momento concreto en el que hay un gobierno progresista, en el que hay un consenso amplio, parece, en la reforma del Código Penal, es este momento en el cual esta eliminación del delito de blasfemia también tiene que aparecer en la agenda política. Presentamos una moción que sabéis que no tiene efectos vinculantes, pero sí que sirve para poner el foco, y cuando realmente se empiece a reformar el Código Penal, que esté en la mente de todo el mundo que tiene que eliminarse este artículo. Voy a hablar de un derecho que es una de las claves de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no ampara simplemente el expresar conceptos o ideas que van a favor de la corriente o que son mayoritarias en una determinada sociedad. Lo que básicamente ampara es el derecho a decir tonterías, inconveniencias, irreverencias, cosas que rompen con la línea común de una sociedad. Eso es lo que es importante y marca un grado de democracia, de desarrollo democrático en una sociedad. Cuando se tiene tipificado como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, lo primero que hay que decir que es un concepto tan amplio porque ¿quién se siente ofendido? Yo tengo amigos que son católicos y no se han sentido para nada ofendidos porque Willy Toledo diga algo que todos los que tenemos alguna relación con un pueblo o con el mundo rural sabemos que se dice constantemente. O sea, es que lo de
No sé si decirlo porque lo mismo me procesan. Bueno, pues eso, lo que dijo Willy Toledo, es una expresión muy habitual en nuestra cultura. Eso por un lado. Pero aunque no lo fuese, es el concepto de penalizar como delito algo que es tan elástico, tan subjetivo, quién se siente ofendido, por qué se ofenden, qué es la ofensa, etcétera, me parece que es entrar en un terreno peligrosísimo y que limita, coarta lo que es el concepto de libertad de expresión gravemente. Sí, yo creo que el artículo 525 es un artículo muy concreto y hay efectivamente, como bien dice usted, otros artículos que también están relacionados y que reflejan el poder de la Iglesia en el Código Penal. Pero algunos de esos artículos tienen sus aspectos positivos y negativos que nos obligarían, la modificación de esos artículos nos obligarían a una modificación más amplia del Código Penal. Hemos ido a por el 525, que es el que no aporta absolutamente nada. Las blasfemias están ahí, parece que son pecado para quienes practican la religión católica, pero no pueden ser de ninguna de las maneras, no son delito. En mi opinión, lo que sí es delito, en mi opinión, las mayores blasfemias son las que se dan en el silencio de la jerarquía de la Iglesia respecto de los actos de pederastia que han ocurrido por miembros que se han realizado por miembros de la Iglesia. Eso, además de pecado, es delito.